los tres fundamentales. Primero, mentalidad. No podemos crecer profesionalmente sin crecer personalmente. El segundo fundamental es las personas. El enfoque de nuestro negocio, las personas. Y el tercer fundamental son la captación. En el negocio tenemos vendedores y tenemos compradores. Entonces el enfoque es en los vendedores, ¿ok? Principalmente los vendedores para que lo tengamos muy claro. ¿Cuáles son como los principios o los focos o el enfoque más importante de nuestro negocio? Es, primero, trabajar nuestra mentalidad, nuestros resultados no son o no dependen realmente del entorno, sino de la manera de pensar. Lo segundo es que es un negocio de personas, que dentro de la estrategia que vamos a empezar a realizar es construir la base de datos, que todo el mundo sepa que nos dedicamos y demás. Si queremos crecer en una zona, debemos identificar dónde se relacionan o se mueven ese tipo de personas. Es un negocio de personas. Y el tercero, que es el de inmuebles, que como les decía, vendedor, comprador, vamos a enfocarnos principalmente en el vendedor, que de ahí parte toda la estrategia de crecimiento, de resultados y todo lo que es pues nuestro negocio inmobiliario como tal. ¿Ok? Muy bien. ¿Me confirman por favor si ven la presentación? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es más, qué sigue después de comprender lo principal? Algo muy importante para nosotros tener en cuenta, teniendo claro la importancia de la mentalidad y de tener claro una razón, una motivación, es nuestro gran porqué. ¿Y cuál es nuestro gran porqué? Básicamente nuestro gran porqué es el, la gasolina, el combustible, lo que va a hacer que el día que no queramos levantarnos, nos paremos, que va a ser lo que realmente me va a conectar para lograr los resultados, porque dentro del negocio, y vamos a ver un poco ese tema principal, y es que hay actividades que realizamos diariamente, hay actividades que se hacen y demás, y el error más común que comete el agente inmobiliario no es muchas veces que no sepa qué es lo que debe hacer, sino los distractores, o que no se enfoca, o que no sabe realmente qué es lo que debe hacer, o a veces sabe qué debe hacer, pero no lo hace. Entonces, el error más común es que no tenemos a veces la motivación suficiente para llevar a cabo las tareas diarias. Entonces, pues esa es la importancia de tener un mentor o alguien a quien rendirle cuentas, ¿sí? Que es más bien como un tema de rendición de cuentas. Cuando identificamos realmente cuál es nuestra verdadera motivación, cuando identificamos realmente qué es lo que nos mueva, qué es lo que nos conecta en el encuentro inmobiliario, los que participaron en el encuentro hicimos varios ejercicios donde veíamos lo que va a pasar realmente si seguimos haciendo las cosas iguales. Que el tiempo realmente de lo que va a ser en un año, lo que va a ser en 3 años, no va a ser muy diferente a lo que somos hoy y que de nosotros depende realmente qué es lo que vamos a elegir. Si vamos a decidir continuar igual o realmente vamos a tener unos cambios. Que el solo hecho de estar aquí es porque, pues, obviamente todos quieren un cambio, ¿ok? Muy bien. El tema de la automotivación, el tema de la automotivación básicamente es lo mismo de conectar, tener claro ese conector y cómo identifico realmente cuál es ese conector, cómo identifico realmente qué es lo que me mueve. Entonces, voy a hacer una pregunta para que la contesten ahí en el chat o la escriban en el cuaderno las personas que no ven la clase ahorita, sino que la ven pregrabada. Escriban cuál es la motivación del por qué están en este negocio. ¿Por qué están en este negocio? Entonces pueden colocar aquí en el chat para que vamos resolviendo y vamos haciendo el ejercicio. Entonces pueden colocar porque veo una oportunidad lucrativa, porque quiero aprender, porque veo la oportunidad de generar ingresos más altos que de pronto en otro nicho, cualquier cosa que sea, ¿ok? Entonces, alguien coloca, es lo que me apasiona, ¿vale? Y yo te preguntaría a ti, Génesis, ¿y por qué esto es importante para ti? ¿Por qué estás en este negocio? Porque te apasiona. ¿Y por qué es importante esto para ti? Y cada uno el que responda va colocando lo que escriba y coloca por qué es importante eso para ti.
¿Ok? Entonces, ¿qué te apasiona? ¿Por qué te apasiona? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué es importante eso para ti? Y en la medida que yo vaya respondiendo, por ejemplo, es lo que me apasiona. Ok, ¿y por qué es importante eso para mí? No, porque siento que disfruto haciéndolo, porque siento que me gusta, porque veo la oportunidad, aquí coloca a alguien, de crecer económicamente para cambiar la realidad de mi familia, aparte de que es lo que me gusta hacer. Entonces, si es lo que me apasiona, ¿por qué es importante para mí? Porque me gusta hacerlo, porque me gusta ayudar a la gente, porque disfruto de eso. Y luego de eso, ¿por qué es importante eso para ti? Entonces, disfruto de eso y creo que me hace sentir bien, creo que siento que estoy en propósito, creo que estoy sintiendo que ayudo a las personas, que apoyo a las personas. Y luego la pregunta es, ¿por qué es importante eso para ti? Entonces, porque ayudar a las personas, porque sentirme de pronto de apoyo, de ayuda o en propósito con la gente, hace que me sienta muy bien, hace que me sienta pleno o plena, ¿cierto? Entonces, en la medida que vayamos identificando realmente la motivación principal, pues vamos a poder identificar cuál es nuestro conector. Por ejemplo, acá está Verónica que dice, porque veo la oportunidad de crecer económicamente para cambiar la realidad de mi familia. Entonces, ¿por qué es importante para ti crecer económicamente? Entonces, porque puedo ayudar a mi familia, porque me puedo ayudar a mí. ¿Y por qué es importante eso para ti? Porque si yo ayudo, voy a sentir que estoy siendo crecimiento, que estoy aportando en la vida de mi familia, en cambiar la realidad de los míos, en transformar la realidad de los míos. Y ese es un porqué. ¿Y por qué es importante eso para ti? Porque ayudar a otro, transformar, cambiar, me hace sentir bien conmigo mismo o conmigo mismo. Entonces vamos a identificar poco a poco realmente cuál es esa motivación. Acá coloca otra persona, mi gran porqué es pagar la universidad de mi hijo y es importante para mí porque quiero que mi hijo sea un profesional. ¿Y por qué es importante pagar la universidad de tu hijo? Porque quieres que tu hijo sea un profesional. ¿Y por qué es importante que tu hijo sea un profesional? Entonces, digamos que sería, por ejemplo, porque pues vas a de cierta manera garantizarle un poco su futuro, ¿cierto? ¿Y por qué es importante sentir que tu hijo vas a garantizarle su futuro? Entonces, la respuesta puede ser, es porque eso me hace sentir bien, me hace sentir en propósito, me hace sentir pues que cumplo, suplo el cuidado de mi hijo. Entonces, cuando conectamos, identificamos que no es la universidad del hijo, que no se trata del dinero como tal. Primero está el dinero para pagar la universidad, para que el hijo tenga un futuro profesional, para que realmente él pueda tener una manera de solventarse y salir adelante cuando vemos que al fondo realmente es esa emoción de poderle brindar a un hijo ese respaldo, ese apoyo, esa ayuda para que salga adelante. Ese realmente es el gran porqué. No es el dinero para pagar la universidad, no es la universidad, no es el título, no es lo que le brinda, sino es sentir que realmente le vas a aportar, que le vas a dejar un legado, que vas a hacer algo por él para que él pueda defenderse, pueda salir adelante, pueda crecer. Entonces, el gran porqué realmente es esa emoción que te conecta. Y si nosotros logramos conectar esa emoción principal, identificar que cada que salimos a hacer nuestro negocio, que cuando nos entrenamos estamos enfocados es en realmente ese propósito inicial que tengo, que es que mi hijo trascienda, que se transforme, vamos a ver el negocio de una manera diferente. Vamos a ver como que cada que salgo a ver avisos de ventana, es pensando en el futuro, que cada llamada es un paso a lo que quiero, que cada que yo veo una persona y le cuento lo que yo hago, es un paso a eso que yo quiero lograr, que cada que visito un inmueble para captarlo, cada que visito o contacto a un comprador, cada paso que yo hago y lo conecto con mi gran porqué, va a ser mucho más fuerte y va a conectar realmente con esa automotivación. Y el día que yo no quiera trabajar, el día que esté cansado, el día que me quiera rendir, eso va a hacer que otra vez me levante de la cama y haga, pues, o me ponga en ese propósito que quiero, que es
ayudar a mi hijo, ¿cierto? Acá dice alguien, porque puedo ayudar a mi familia a cumplir el sueño de los clientes, tener libertad financiera, económica. Muy bien. Entonces, ayudar a mi familia, ¿por qué es importante eso para ti? Hablamos del tema económico. ¿Y por qué es importante ayudar de manera económica a la familia? Pues para que no pasen necesidades que muy probablemente todos hemos pasado o hemos tenido familias que de pronto han tenido necesidades. Entonces, ¿por qué es importante ayudar a la familia económicamente? Porque de cierta manera eso le da un bienestar. ¿Y por qué es importante darles ese bienestar? Porque sentiría que les podría dar o devolver eso que me dieron a mí. Entonces, cuando vamos a fondo realmente de qué es lo que verdaderamente nos emociona y nos motiva y lo conectamos con el conocimiento que estamos aprendiendo, con las actividades diarias, con el enfoque de lo que vamos a ir aprendiendo, va a ser diferente. Y cada que nosotros podamos ejercitar ese gran porqué y esa motivación que nos va a dar esa automotivación, ¿cierto? Pues va a ser que cuando vayamos a perder tiempo o nos desenfoquemos o sintamos que las cosas no funcionan o no resultan, pues vamos a tener la verdadera razón clara para seguir adelante. ¿Ok? Eh, permítame un momentico. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Ok, perdón. Muy bien, entonces, primero, importantísimo para nuestro negocio es tener claro cuál es nuestra verdadera motivación. No es el dinero, pensamos que es el dinero, no es una mejor calidad de vida, no es realmente esos lujos o realmente eso que vemos materialmente, sino que es lo que está detrás, lo que realmente me va a dar y me va a conectar con ese propósito, que si lo puedo implementar en mi actividad, pues los resultados van a ser inevitables, ¿ok? Porque en la medida que más ayudemos a las personas, pues en esa misma medida van a ser también nuestros ingresos. Entonces, primero, ya sabemos la importancia del gran porqué. Ya sabemos que el negocio son las personas y ya sabemos que el negocio son las captaciones. Tener bases de datos de personas, enfocar que la gente sepa qué hago, enfocarnos en que la gente sepa qué hacemos y enfocarnos en tener un inventario, pero no cualquier inventario, sino un inventario intencional que lo vamos a ir viendo con el transcurso del entrenamiento. Entonces, está la automotivación que ya hablé y está el tema de la responsabilidad personal. Porque es importante tener claridad de la responsabilidad personal. La responsabilidad personal básicamente se refiere es a que nosotros, cuando aprendemos a ser responsables de nosotros, de nuestros actos, de nuestro alrededor, no responsables porque yo me pago lo que no me refiero a eso, sino que cuando nosotros comprendemos que lo que nosotros somos no es el resultado como tal o lo que tenemos o no tenemos, no depende como tal de mi familia, ni del gobierno, ni de mis amigos o del político o de los cualquier cosas externas, sino que comprendemos que lo que somos depende de nosotros y es por decisión de nosotros, las cosas cambian. Cuando comprendemos que donde venimos, donde nacimos, no fue nuestra responsabilidad, pero donde estamos hoy es nuestra responsabilidad, la forma en cómo vivimos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que nos rodea, la economía, los resultados que tenemos hoy, sí es nuestra responsabilidad. Cuando nacimos no era nuestra responsabilidad, pero los resultados de hoy sí son nuestra responsabilidad. Y cuando aprendemos que es nuestra responsabilidad y que no tenemos control de dónde venimos, pero que sí vamos a tener control de a dónde queremos llegar o a dónde queremos terminar, las cosas cambian. Donde nacimos no fue nuestra responsabilidad, pero donde estamos y a donde queramos llegar, lo que queremos lograr, la economía que queramos alcanzar, sí es nuestra responsabilidad. Y cuando comprendemos que depende solamente de nosotros, hay algo que empieza a ser diferente. Entonces, importante el tema de la responsabilidad personal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hace parte o qué influye dentro de nuestro negocio
eh, algo que se llama la autoestima o la autoimagen, y es básicamente del cómo yo me percibo a mí mismo o a mí misma. Y eso viene básicamente es desde que nacemos, el niño, el bebé nace, y en los primeros 3 años, el niño todavía no tiene un carácter, tiene algo que se llama el temperamento, que el temperamento es la manera en cómo nos comunicamos con nuestro entorno. Y por eso vemos niños que comen más, unos que son más enérgicos, unos que se hacen notar más, que chillan más, que se mueven más. Eso es algo que ya viene, es algo que ya es ese fuego que viene con cada uno de nosotros, que es el temperamento. Y a partir de los 3 años en adelante, por medio de nuestras vivencias, nuestra familia, el colegio, los amigos, todos los que nos rodean, empezamos a vivir una autoimagen que es la que nos básicamente influye en cómo nos sentimos, en cómo nos vemos y asimismo en nuestros resultados. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando somos niños y hacemos un dibujo y le presentamos el dibujo a nuestros padres y nuestros padres dicen, no, usted no sirve para dibujar, usted no haga eso. Entonces ya eso crea una autoimagen, que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es más creada por lo que nos han dicho que realmente por lo que nosotros hemos creído. Me explico. La autoimagen que tenemos de nosotros mismos es más por lo que escuchamos de alrededor que dicen de nosotros que realmente porque nosotros digamos yo soy así y así soy y eso es lo que pasa conmigo. ¿Me hago entender? Entonces, es comprender que el tema de la autoestima, el tema de la estima alta o estima baja frente a los negocios, frente a lo que me atrevo a hacer, el autoestima es mi autoestima. Si mi estima es alta, si me atrevo a hacer cosas, si me atrevo a pararme frente a un público, si me atrevo a hablarle a alguien, a una persona, a un hombre, a una mujer, o la estima es baja, eso todo es una autoimagen que, como les digo, viene de una conversación, de una creencia desde que somos niños. Es importante comprender que esa autoimagen que nosotros nos hemos hecho basado en lo que otros nos han dicho, nuestros padres, cercanos, amigos, el colegio, familiares y demás, es algo que es una idea, son unas palabras, es unas creencias, es un diálogo que nosotros le hemos dado ese valor. Asimismo, todo eso que nos han dicho, hoy somos conscientes, responsabilidad personal, de qué queremos creer y qué no queremos creer, de qué lo aceptamos como una verdad y cuál no es nuestra verdad. Hay algo que dicen o expertos dicen que no hay ninguna verdad que sea absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cosas que nos han dicho, que hemos creído que somos, asimismo también tenemos el poder de cambiarlas. Y a veces lo que nos decimos permanentemente son cosas como de que no puedo, vemos más bien los límites, vemos más bien la falta de pronto de posibilidades. Y cuando entendemos que eso no es nuestro, sino que es lo que hemos visto, lo que nos han enseñado de pronto nuestros padres, que es lo que de pronto nos ha mostrado el exterior, y vemos que eso fue un reflejo o algo que nos mostraron que era la realidad de otra persona. Y cuando empezamos a comprender que esa realidad la podemos cambiar, todo es diferente. ¿Y cómo empezamos a cambiarla? Atención. ¿Por qué yo hago mucho énfasis o por qué inicio el programa de esta manera? Por más que yo les enseñe un ejemplo, todo lo del tema inmobiliario, cómo se hace de principio a fin, las metas, etcétera y demás, es importante comprender que yo puedo saber todo, pero si no tengo claro acá lo que quiero, lo que deseo, lo que espero, lo que soy, va a ser más difícil tener esos resultados que espero, o me va a costar más o me voy a demorar más. Entonces, es importante comprender que todo es un diálogo. Nosotros, esa autoimagen, esa autoestima, ha sido formada por unos diálogos que hemos escuchado de otros, que nos hemos dicho a nosotros mismos y que a veces cuando queremos emprender o iniciar un negocio o hacer algo, de pronto nos decimos, o el primer pensamiento es, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no lo puedo lograr? ¿Y si no lo puedo alcanzar? Y de pronto vemos a alguien o le preguntamos a alguien
que nunca lo ha logrado, que piensa y nos dice que no, pues vamos a esa creencia, a aceptarla, a tomarla, y eso van a ser nuestros resultados, porque nuestros pensamientos generan sentimientos que generan emociones, que generan formas de actuar, ejecución. Y esa forma de actuar genera mi comportamiento, mi carácter, mis resultados. Entonces, cuando comprendemos que todo lo podemos empezar a cambiar desde el pensamiento, cuando yo digo, por ejemplo, no, es que se me hace muy difícil el computador, las herramientas, los sistemas, yo mismo me estoy, de cierta manera poniendo límites. Y si cuando escucho eso empiezo a decirme, no, yo puedo, yo soy capaz, y soy capaz de manejar el celular, de hacer una videollamada, de mandar una foto, de hacer todo lo que hago por WhatsApp, soy capaz de hacer lo que sea. Entonces, cuando aprendemos a identificar los diálogos que tenemos permanentemente y empezamos a identificar que son solamente diálogos, pensamientos, que podemos cambiarlos y podemos empezar a expresar lo que realmente queremos, empieza a transformar nuestra realidad. Y hay algo importante a tener en cuenta y es que la mente no reconoce el no. Nuestra mente no reconoce el no. Si yo les dijera, por ejemplo, en ese momento, hagamos un ejercicio y les dijera, cierren los ojos y les dijera, cierren los ojos y les dijera, no piensen en un limón verde. No piensen en un limón verde, no piensen en un elefante gris, no piensen en la camisa que tengo puesta azul, no piensen en un árbol. Lo primero que va a pasar en sus mentes es que van a traer esas palabras que yo dije, las van a traer a sus mentes. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro no reconoce la palabra no. Entonces, cuando aprendemos a identificar que cuando yo digo no quiero algo, lo que realmente estoy es atrayéndolo, y cuando aprendemos a identificar que la forma de mi comunicación debe ser es, en vez de, por ejemplo, no tengo, no sé, no tengo, ¿qué digo yo? No tengo, por ejemplo, no tengo, un ejemplo, las deudas, las deudas, pues la forma, lo que estoy atrayendo es bloqueos para no salir de las deudas, cuando la forma positiva es soy abundante, el dinero viene a mí, viene de todas las maneras, el dinero viene del sur, del norte, del este, del oeste, soy próspero, soy abundancia, soy prosperidad, soy hijo de Dios y como hijo de Dios, todo Dios es, Dios es el todo y yo soy hijo de Dios, entonces el todo es mío, soy dueño de todo lo que ven mis ojos. Y cuando empezamos a transformar esas creencias, esas conversaciones que nos decimos, empezamos a identificarlas y a decir, momento, no es lo que quiero, eso no me pertenece, yo realmente soy capaz, lo puedo lograr, soy próspero, soy el mejor agente inmobiliario, soy el que más cierro, hago 2 ventas al mes, prospecto todos los días, atraigo negocios todos los días y empiezo a cambiar mi diálogo, empieza la transformación, ¿ok? Para que tengamos en cuenta ese tema. ¿Qué otro tema también es importante tener en cuenta? Y es que la vida básicamente son decisiones. Lo que hacemos es una decisión. Si de pronto yo digo, pucha, es que yo sé qué es lo que hay que hacer y van a venir varios ejercicios importantes que vamos a ver durante el entrenamiento para hacer diariamente. Y van a haber momentos, pueden ser presentes, pasados, donde decimos, lo que pasa es que no soy disciplinado o no soy disciplinado, disciplinada, no soy perseverante, no soy procrastino, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que no es que seamos indisciplinados o indisciplinadas o procrastinemos o lo que sea, sino que la realidad es que todo es una decisión. Si yo decido no hacer algo, es mi decisión y soy responsable de las consecuencias de mi decisión. Así como yo decido hacer algo y decido hacerlo, va a haber una consecuencia. Así como cuando decido no hacerlo, voy a tener una consecuencia. Cuando decido no prospectar, cuando decido no atraer clientes, cuando decido no enfocarme en mi negocio,
sino que esperar que solamente me llamen y me llegue, es una decisión. Y cualquiera de las decisiones pues va a tener un resultado. Cualquiera de las decisiones va a tener una consecuencia, positiva o negativa. Todo va a tener una consecuencia, nada se queda sin una consecuencia. Y cuando yo elijo hacer algo, es mi decisión. Y cuando no lo hago, cuando sé algo y no lo aplico, también es mi decisión. Entonces, no es que yo sea diferente, inferior, menos, todas las etiquetas que nos ponemos, no, sencillamente es una decisión. Yo elijo hacerlo o yo elijo no hacerlo. Yo elijo empezar a luchar por mis resultados, por lo que quiero, o elijo seguir igual, cómodamente, no me falta nada, sobrevivo y pues no sé cuánto tiempo voy a vivir. Considero que voy a vivir mucho tiempo. Entonces, la vida es una decisión y para tener decisiones debemos tener prioridades. Deben existir prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿En qué me voy a enfocar? Y para tener prioridades debo tener objetivos. Debo tener un objetivo claro. Si estamos acá, si han pagado por este entrenamiento es porque ya tienen un objetivo y es su crecimiento en el negocio y es tener resultados y es una prioridad, ¿ok? Por sus vidas, por sus resultados económicos, familiares y demás, ¿ok? Entonces, hay que tener un objetivo. Para tener decisiones hay que tener prioridades y objetivos. ¿Y cuáles son las emociones que gobiernan las decisiones? Porque las decisiones son gobernadas por dos emociones. Por placer, cuando yo tomo una decisión, cuando yo decido lo hago o no lo hago, cuando decido me lanzo o no me lanzo, es por emociones. ¿Y cuáles son las emociones? Placer, porque me gusta, o dolor. No lo hago porque me va a generar incomodidad. No lo hago porque me va a doler. Y no me gusta que me duela. Entonces, yo sé lo que tengo que hacer, pero como me va a incomodar, me van a rechazar o me van a decir o no sé qué, prefiero quedarme en mi zona de confort, que me da de cierta manera placer y no me atrevo a enfrentarme a lo que me va a incomodar, a lo que me va a generar dolor. Y cuando nosotros no tomamos decisiones, cuando nosotros no aprendemos a tomar decisiones, otros tomarán decisiones por nosotros, ¿ok? Cuando yo no soy el que toma las decisiones, otro tomará las decisiones por mí. Hay que tener en cuenta eso, muy importante. Algo más importante también a tener en cuenta es que el placer y el dolor, ambos son necesarios. Que el dolor, inclusive, es tan importante como el placer, porque el dolor es un aviso. El dolor es la emoción o la sensación para identificar que algo está mal, que algo está en contra de nuestras vidas. O sea, el dolor nos avisa de que algo pone en riesgo nuestra vida. Entonces, comprender que el dolor es muy importante, tan importante como el placer, el dolor, pues es clave. Y por lo regular, todo lo que nos genera dolor, todo lo que nos genera incomodidad, todo lo que nos mueve de nuestra zona de confort, es lo que nos va a permitir realmente esa expansión, ese crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando de pronto empezamos a sentir un dolor de muela? ¿Qué pasa cuando empezamos de pronto a sentir un dolor de muela y empieza la muela a molestarnos y el dolor y el dolor? ¿Qué pasa? Es una caries, un ejemplo, ¿sí? Cancelado, una caries, un ejemplo. Una caries. ¿Y qué pasa si no me trato ese dolor? Pues eso me va a infectar la muela, me va a infectar la encía y eso me puede infectar la sangre y me puedo morir. Entonces, si vemos, los dolores son avisos para prevenir realmente la extinción, la muerte y demás. Entonces, cuando vemos el dolor es necesario, es importante. Solamente que nos acostumbramos a que el dolor lo evitamos, lo hacemos a un lado y demás. ¿Vale? Y asimismo, cuando nosotros aprendemos a identificar
O el ejercicio, ¿cuál es? ¿Cuál es el ejercicio que les recomiendo en este caso? Si hay alguna actividad que yo voy a hacer y de pronto me genera incomodidad, digo, me genera, me duele, me incomoda, me cuesta hacerlo. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a coger un cuaderno o una hoja, lo que sea, y voy a escribir. ¿Cuál es mi incomodidad? Un ejemplo. Tengo que salir a prospectar, un ejemplo. Tengo que salir a buscar inmuebles o tengo que salir a darme a conocer, a entregar tarjetas, a visitar las unidades, pero me da incomodidad el sol, me rechacen, o voy a hacer llamadas y de pronto me rechacen. Entonces voy a colocar, ¿cuál es ese dolor? Me duele, me incomoda hacer llamadas. Entonces escribir, hacer llamadas. Y escribir, ¿por qué me genera ese dolor? ¿Por qué me genera esa incomodidad? Entonces empezar a escribir, no, bueno, pues que de pronto, pues a nadie le gusta que lo rechacen y me van a rechazar y de pronto me van a decir que no y pues eso es incómodo. ¿Y por qué genera esa incomodidad? Bueno, porque es que de pronto en la niñez recibimos de pronto de cierta manera rechazo o alguna falta de una emoción o no recibimos una que esperábamos sino otra. Por ejemplo, un niño que va donde el papá y el papá está estresado, la mamá está estresada y dice, no, no, tengo que irme, me voy a trabajar, me voy y tal, y no se despide bien del niño y tal, un niño lo percibe como un abandono, como un rechazo, ¿cierto? Entonces, eso es importante como decir, bueno, cuando algo me genere dolor, cuando algo me genere, cuando algo me distraiga, si yo tengo que hacer actividades, que vamos a ver tareas y actividades durante el entrenamiento, y si hay una actividad que yo voy a hacer, atención a lo que les digo, si hay alguna actividad que tengo que hacer o es necesaria para mi desarrollo y crecimiento, y de pronto no la hago, debemos analizar que de cierta manera hay unas barreras o hay unos sistemas de defensa, automáticamente, inconscientemente ponemos sistemas de defensa que nos alejan de esos propósitos o de esas tareas. Cuando vemos que hay algo que debemos hacer y tenemos claro que hay que hacerlo y es importante porque me va a ayudar a crecer y a transformar y no lo hago, es importante identificar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi mente y mi cuerpo rechaza? ¿Por qué mi mente y mi cuerpo obvian esa tarea o eso que hay que hacer? ¿Por qué mi mente y mi cuerpo se resisten a hacerlo? Entonces, escribir. ¿Por qué si esto es positivo para mí? ¿Qué emoción me está generando? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Entonces, empezar a escribir. Empezar a escribir. Y vamos a identificar, vamos a encontrar que por lo regular, pues son emociones generadas por situaciones que de pronto hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que nos recuerdan, que nos conectan, que va dentro de esa autoimagen, va dentro de esa autoestima de la cual hablaba antes. Y que asimismo cuando aprendemos a identificar esos obstáculos o esas barreras, y empezar, bueno, ¿por qué está esto? ¿Por qué pasa esto? Empezar a identificarlo, empezamos a ver qué cosas o barreras que las creíamos grandes, empezamos a identificar y a empezar a verlas como pequeñas. Y eso nos va a permitir podernos conectar y poder avanzar, ¿ok? Es súper importante porque el dolor, como les digo, es clave para vivir. Para vivir necesitamos dolor. Para vivir, para crecer, es importante el dolor. Cuando yo alzo pesas, cuando alzamos pesas, cuando vamos a entrenar al gimnasio, ¿qué es lo que pasa? Me duele el cuerpo. ¿Y cuándo más duele? Cuando más estoy creciendo, cuando se está transformando. El dolor es parte del crecimiento. El dolor, lo que hayamos vivido, lo que hayamos sentido, lo que sea, es parte de lo que somos. Y si de pronto debemos culpar a alguien por cualquier dolor que hayamos sentido en nuestra niñez y adolescencia, asimismo, como podemos culpar por lo malo, también debemos culpar por lo bueno, por lo que somos, porque cualquier experiencia, lo que nos haya pasado, lo que nos haya sucedido, es lo que nos ha dado el poder o nos ha dado la fuerza de ser quien somos hoy en día. Entonces, empezar a comprender que el dolor hace parte
de mi crecimiento transforma todo, ¿ok? Que el dolor inclusive es necesario. Y vamos a encontrarlo mucho cuando vamos a querer hacer algo, cuando tenemos claro que hay actividades y no las hacemos, ahí hay algo que me conecta con algún recuerdo, con alguna emoción. Entonces, poder identificar que todo eso que me hace procrastinar, que me hace distraerme, que me hace hacer cosas que no van enfocados a mi propósito o a mi negocio, pues poder identificar eso y el por qué y cuáles son, pues asimismo voy a poder también tener control sobre esas situaciones, sobre esas emociones, ¿ok? Y como les decía, somos responsables de lo que somos y de lo que queremos ser. Todo es una decisión. ¿Elijo hacerlo o no elijo hacerlo? Si sé que debo hacerlo y no lo estoy haciendo, es porque no estoy eligiendo hacerlo. Y si no estoy eligiendo hacerlo, debo analizar por qué no lo estoy haciendo. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es ese dolor que realmente me está causando que no cumpla mis prioridades, que no cumpla mis tareas? ¿Saben cuál es una de las claves más grandes de las personas de cualquier ámbito en los resultados? Una de las claves más grandes es, o de las formas que tienen más resultados, es cuando tienen a alguien a quien le rinden cuentas. Alguien que le dice, bueno, esta semana me comprometo a esto y no lo hago, pues estoy solo, a mí mismo me puedo faltar y no pasa nada. Pero faltarle a otra persona en mi palabra o en las cosas que voy a hacer es diferente. ¿Hago entender? Entonces, tener una persona a la cual yo tenga responsabilidades, como un compañero de responsabilidades, quien me ponga tareas, a quien cumplirle las tareas, es súper importante para el crecimiento, porque nosotros mismos nos fallamos, pero con otro es más difícil, ¿ok? Por eso la importancia de un mentor, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso ya lo vimos. Ahora, quiero que imaginemos, ¿sí? Quiero que imaginemos, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien ahí. Quiero que imaginemos que hay una persona que nos deja una herencia. Hay una persona que nos deja una herencia. Hay una persona que un día estamos normal, ¿cierto? Un día estamos normal, nuestras vidas, nuestras situaciones, y resulta que nos llega una llamada y nos dicen, vea, usted tenía un abuelo, tatarabuelo, el familiar del tatarabuelo, una persona por allá, no sé quién, que le dejó una herencia. Quiero que lo imaginemos, quiero que lo visualicemos. Entonces que estamos normales en nuestras vidas y de pronto nos llega una llamada y nos dice, un ejemplo, Cristian, eh, hay una persona que falleció y te dejó una herencia de $1.000.000. $1.000.000, ¿sí? 1.000.000.000 de pesos. $1.000.000 son casi 4.000.000.000 de pesos. Digamos que 1.000.000.000 de pesos. Entonces los llaman o las llaman y le dicen, te dejó alguien una herencia de 1.000.000.000 de pesos. ¿Sí? Quiero que lo imaginen. ¿Qué pensarían si alguien les dice, te dejaron una herencia de $1.000.000, pongámosle $1.000.000? Imaginémoslo, $1.000.000. Alguien se murió y salió el dinero, $1.000.000. ¿Sí? Y ahora, el único requisito, te dicen, el único requisito para cobrar ese $1.000.000 es subirte a la montaña más grande de Colombia. ¿Sí? La montaña más grande de Colombia es, no sé si es el Nevado del Ruiz, creo que hay montañas más altas. Digamos que el Nevado del Ruiz, no lo conozco, sé que es una montaña muy alta y sé que es como muy fría. Y si yo les dijera a ustedes, tienes una herencia, te dejaron una herencia de $1.000.000 para que la reclames, es tuya. Pero el único requisito para que puedas reclamar esa herencia es subir a este Nevado del Ruiz, a la parte más alta del Nevado del Ruiz y recoger una llave que va a ser la llave para que abras la bóveda donde está el $1.000.000. Yo les pregunto, ¿subirían esa montaña? ¿Se irían, embarcarían ese viaje
a ir a esa montaña. Y si yo les dijera que hay personas que ya han llegado a la montaña, que les ha costado, pero que han llegado, han subido y han vuelto a bajar, les pregunto, ¿subirían esa montaña? ¿Harían lo que fuera necesario para llegar a esa montaña? Quiero leerlos, quiero que me escriban, por favor. Quiero que me escriban. Bueno, la montaña más alta, hay una montaña que se llama el Pico Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, que les dijeran, hay una herencia esperándolos y el requisito para llegar a ese $1.000.000 es subirse al Nevado del Ruiz o subirse a este pico que se llama Simón Bolívar. ¿Lo harían? ¿Harían lo imposible por llegar a alcanzar a donde está esa llave para ir a la bóveda, abrir donde está esa herencia de $1.000.000? Ok, la mayoría contesta que sí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer para empezar a escalar esa montaña, porque la recompensa está ahí, pero vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer y si realmente estamos con el compromiso de hacer para llegar a alcanzar eso que necesitamos para abrir esa bóveda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y quiero que escriban todos ahí donde están, en una hoja de papel, en su cuaderno, escriban en un lado de la hoja, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es la hoja, ¿cierto? Hagamos de cuenta que está la hoja del cuaderno. Vamos a hacer en la hoja de cuaderno una línea por la mitad, ¿sí? Vamos a hacer en la hoja de cuaderno una línea por la mitad. Vamos a dividir la hoja en dos y a un lado de la hoja vamos a escribir abundancia espiritual. A un lado vamos a escribir abundancia. A un lado de la línea vamos a escribir abundancia espiritual y al otro lado vamos a escribir riqueza material. Abundancia espiritual, a un lado de la hoja el título, abundancia espiritual y al otro lado riqueza material y los vamos a dividir. Y al lado de cada uno de ellos, abajo de cada uno de ellos, vamos a escribir qué significa y qué es para ti abundancia espiritual. Entonces vas a escribir, para mí abundancia espiritual es ra, 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 ra. Y en el otro lado, cuando termines abundancia espiritual, vas a escribir, ¿qué es para ti riqueza material? Entonces, por ejemplo, abundancia espiritual es lo que se siente. La abundancia espiritual, existen dos tipos de abundancia, económica, espiritual, y lo que existe realmente es abundancia y riqueza. Una cosa es la riqueza relacionada al dinero y otra cosa es la abundancia. Somos abundantes. Entonces, vamos a escribir para nosotros qué es abundancia espiritual, que básicamente es lo que se siente, y qué es riqueza material, que es lo que se ve. Entonces, por ejemplo, abundancia espiritual es, por ejemplo, para mí es tener salud. Tener salud es abundancia espiritual, no es abundancia material, no es riqueza material, es abundancia espiritual. Entonces, tener salud es abundancia espiritual. Un ejemplo. Por ejemplo, tener a mis hijas, verlas crecer, verlas decir te amo, eh, eso es abundancia espiritual, ¿cierto? Por ejemplo, poder ver, poder oler, poder probar, poder escuchar, poder sentir, abundancia espiritual. Por ejemplo, tener sabiduría, aprender, disfrutar de aprender, conocer, sentir, poder agradecerle, sentir a Dios, poder ver la montaña,
los pájaros, abundancia espiritual, y lo vamos a escribir. Por ejemplo, apreciar las maravillas del mundo. Por ejemplo, aprender de las personas. Por ejemplo, perdonar a otros y sanar mis heridas cuando perdono. Entonces vamos a escribir al lado de donde dice abundancia espiritual. ¿Qué es para mí abundancia espiritual? Basado en un poco lo que le dije. Entonces agradecer la vida, la salud, el poder ver, escuchar, sentir, los pájaros, el obtener eh, la familia, el amor de los seres queridos, lo que yo considere que es para mí abundancia espiritual, lo vamos a escribir. Y en el lado donde dice abundancia material, perdón, abundancia material, no, riqueza material, vamos a escribir realmente lo que queremos, lo que para nosotros es riqueza material. Entonces, por ejemplo, tener dinero suficiente y de sobra para adquirir todo lo que yo quiera. Eso puede ser riqueza material. Para mí riqueza material es tener dinero suficiente para cubrir lo que yo quiera, comprar lo que yo quiera y darle a uno el que no al que necesita. ¿Sí? Riqueza material. Por ejemplo, tener eh, un edificio con 11 apartamentos, riqueza material. Tener un edificio con 11 apartamentos para alquilarlos en una zona turística, un ejemplo de riqueza material. Por ejemplo, tener, no sé, el carro, no el cualquiera, sino un carro que represente para mí algo bien chévere. Por ejemplo, la última camioneta Audi, ¿cierto? La última camioneta Audi eléctrica o la Mercedes eléctrica, eso es riqueza material para mí. Por ejemplo, tener, ¿qué más? Tener, por ejemplo, poderle dar a mi familia de manera económica y constante todo lo que quieran, en todo momento, el mejor colegio, las mejores cosas, eso es riqueza material, ¿sí? Entonces, vamos a escribir en este ejercicio, cada uno por favor, qué es abundancia espiritual y en este momento, de qué abundancia espiritual estás gozando y en riqueza material, de la riqueza material que te gustaría para ti. Tener mi negocio facturando X o Y, tener tantos empleados trabajando y facturando. Entonces vamos a escribir a un lado abundancia espiritual y al otro lado riqueza material. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio y mientras hacen este ejercicio, les voy a dar, les voy a dar 7 minutos para que hagan el ejercicio. Entonces, no quiero que lo escriban como tal en el chat, sino que lo escriban en el papel, que es un ejercicio muy poderoso. Estamos conectando realmente con lo que queremos, estamos conectando realmente con nuestra claridad, con lo que realmente queremos, ¿sí? Que a veces lo que más nos cuesta es saber qué es lo que queremos. Entonces, muy bien, empezamos con el ejercicio. Entonces vamos a escribir qué es para nosotros abundancia espiritual y de esa abundancia espiritual, ¿qué estamos gozando de esa abundancia espiritual?
Y vamos también a identificar para nosotros qué es riqueza material. ¿Y cuál es esa riqueza material que queremos para nosotros? ¿Cuál es esa riqueza material que quiero para mi vida? ¿Qué son esos deseos? ¿Cuáles son esos deseos materiales que quiero para mí, para los míos? Esa casa de mis sueños, apartamento, edificio de mis sueños, ese carro de mis sueños, esa casa de mis sueños, esa estabilidad financiera de mis sueños, pero quiero que seamos más concretos. Con estabilidad te refieres a qué concretamente. Y la abundancia espiritual, quiero que escribas de qué estás disfrutando en este momento, de esa abundancia espiritual, en este momento para ti. ¿Qué es esa abundancia espiritual? ¿Qué te conecta con esa abundancia espiritual? ¿O qué quisieras también para ti de esa abundancia espiritual? Entonces, de esa abundancia espiritual, identificando qué es abundancia espiritual, cuál es esa abundancia espiritual de la que yo gozo, cuál es la abundancia espiritual, lo que es para mí, abundancia espiritual, que quisiera más para mí, para mi vida, de abundancia espiritual. Y también voy a escribir qué quiero, qué me gustaría, qué anhelo, qué deseo de la riqueza material. Y la riqueza material no es el dinero, la riqueza material no es el efectivo en el banco, sino es lo que tú quieres materializar, exactamente qué casa quieres, qué apartamentos quieres, cuántos apartamentos, un edificio, cómo quieres que sea tu negocio en riqueza, cómo quieres que sea tu negocio en abundancia espiritual. En riqueza material que te gustaría para ti, para tu familia, para los tuyos. Sé muy claro, sé muy clara con eso que deseas, con eso que anhelas, para ti, para los tuyos. Quiero que lo escribas, que lo visualices, que lo imagines. Y ahora, mientras estamos terminando esa lista, en la medida que vayamos terminando, en la medida que vayamos completando esta lista, vamos a ir escribiendo al lado de cada una de estas cosas que escribí de abundancia espiritual, al lado de cada cosa que escribí en abundancia espiritual, voy a ponerle de 0 a 10 cómo estoy en ese momento, en esa área. Y digo, por ejemplo, abundancia espiritual, espiritual es, por ejemplo, salud, de 0 a 10 cómo estoy en salud. Y abundancia espiritual para mí es, por ejemplo, mi familia,
De 0 a 10, ¿cómo estoy con mi familia? La abundancia espiritual para mí es poder disfrutar, de poder ver, de poder ver los paisajes, la naturaleza, de poder escuchar los pájaros cantar, el fluir del río. Y para mí eso es abundancia espiritual. De 0 a 10, ¿qué tanto o cómo estoy? ¿Qué tanto estoy disfrutando realmente esa abundancia espiritual? Y en cada una de estas cosas que he colocado en abundancia espiritual, voy a poner de 0 a 10. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro en este momento con respecto a cada una de estas cosas que estoy viendo? 0, si no lo estoy haciendo. 10, si estoy 100% en eso. 5, si sé que es importante y lo hago a medias. Entonces cada uno escribe de 0 a 10, cómo estoy en cada una de estas cosas o emociones o sensaciones de la abundancia espiritual de 0 a 10. Muy bien, muy bien. Entonces, mientras van escribiendo ahí, vamos continuando, vamos haciéndolo. Aquí colocó de pronto alguien estabilidad financiera. Exactamente, ¿qué sería estabilidad financiera para ti? En riqueza material, ¿qué sería estabilidad financiera? Servir es parte de la abundancia, ¿sí? Servir es abundancia, muy bien. De ese tema de servicio, de 0 a 10, ¿cómo estoy en servicio? ¿Estoy sirviendo en un 100% o estoy en servicio en un 50%? Entonces, de 0 a 10, si es un 50, estoy en 5. Si estoy 100% en servicio, estoy en 10. Y vamos a calificar de 0 a 10 cómo estoy en mi relación con eso que me genera abundancia espiritual. ¿Ok? Y si tengo algo más para agregar en riqueza material, lo voy a agregar. Eso es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo para mí. Ahora, lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos claro cómo estoy en mi relación con mi abundancia espiritual y ya sé de 0 a 10 cómo estoy, voy a escribir qué me falta. Si me coloqué en uno que en mi relación de abundancia espiritual estoy en 10, pues no me falta nada para llegar a 10. Pero si estoy en 5, si he puesto 5, si he puesto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, escribir qué me falta para llegar a 10. De las cosas que he escrito, ¿qué me falta para llegar a 10 en mi relación con mi abundancia espiritual? Si puse 8, ¿qué me falta para llegar a 10? Si puse 6, si puse 7, si puse 9, ¿qué me falta para llegar a 10? Vamos a escribir. Porque es importante esto que les estoy compartiendo en este momento. Porque es importante hacer el ejercicio de abundancia espiritual y riqueza material. Lo que va a hacer, atención, lo que me va a conectar, lo que va a conectar mi vida con mi riqueza material, va a ser cumplir, alcanzar, lograr, conectarme con mi abundancia espiritual. Mi abundancia espiritual es y será la que me va a permitir alcanzar mi riqueza material. ¿Ok?
para que lo tengamos muy en cuenta, la importancia. Ahora, vamos a escribir, si de pronto estoy yendo muy rápido, no importa, hagan el ejercicio, terminamos y quien continúan el ejercicio. Y vamos a escribir ahora quién soy en este momento. Te pregunto a ti, ¿quién eres en este momento? Te pregunto a ti, ¿quién eres en este momento? ¿Quién es Felipe González en este momento? ¿Quién es Génesis en este momento? ¿Quién eres? ¿Quién es María Leonor? ¿Quién es Mariela en este momento? ¿Quién es Olga Lucía en este momento? ¿Quién eres? ¿Quién es Verónica? ¿Quién eres, Verónica, en este momento? ¿Quién eres en este momento? Hay alguien que está como usuario. No sé quién eres en este momento. Usuario, que estás como usuario. La pregunta para ti es, ¿quién eres? ¿Quién eres en este momento? Cuando nosotros tenemos y sabemos quiénes somos, hay claridad. Y la manera para poder materializar y crear y transformar es tener claridad de quiénes somos realmente, de quiénes somos. Eso es claridad. Y si de pronto en este momento digo, no, bueno, yo soy mentor inmobiliario, yo soy entrenador inmobiliario, yo soy agente inmobiliario, yo soy arquitecto, administrador, ingeniero, ingeniera, realmente eso no es lo que tú eres. La pregunta es, ¿quién realmente eres tú? ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres? No qué haces o qué título tienes. ¿Quién eres realmente? Va conectado con tu yo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Hazte la pregunta. Más que quién eres, que yo te pregunte a ti, pregúntate tú mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy, Felipe González? ¿Quién soy? ¿Quién soy, Génesis? ¿Quién soy, María Leonor? ¿Quién soy, Mariela? ¿Quién soy, Olga Lucía? ¿Quién soy, Verónica? Hazte la pregunta. ¿Quién soy? Y escríbelo. Si de pronto no tengo claro o tengo claro qué hago, pero no tengo claro quién soy, también es válido. Sin embargo, es importante comprender que identificar quién soy me va a dar claridad y la claridad hace que las cosas pasen. Hazte otra pregunta. La otra pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Pregúntate, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Para qué estoy en este lugar? Escríbelo, escríbelo. ¿Para qué estás en este lugar? Felipe, ¿para qué estás en este lugar? ¿Para qué estás en este lugar, Génesis? María Leonor, ¿para qué estás en este lugar? Mariela, ¿para qué estás en este lugar? Olga Lucía, Verónica, ¿para qué estás en este lugar? Quiero que lo escribas. Y entre más claro lo tengas, mejor. Entre más claro lo tengas, mejor. Muchas veces o nos enseñan por la cultura, el mundo y lo demás, que es importante o nos venden una idea.
que es muy importante tener, es muy importante hacer para tener. Es muy importante hacer para tener. Y después de que tengamos, cuando tengamos, ya seremos. Entonces, nos enseñan que es importante hacer para tener, para luego ser. Pero realmente el orden es que primero debemos ser para luego identificar realmente quiénes somos, para hacer y luego tener. ¿Ok? Es muy importante. Otra pregunta que quiero que te respondas en ese momento es, ¿para qué quiero vivir esta mentoría? ¿Para qué quiero o por qué quiero vivir esta mentoría? Esta mentoría que están teniendo conmigo. Esta mentoría que van a tener 3 meses conmigo. ¿Para qué quieren vivir esa mentoría? ¿Por qué quieres vivir esa mentoría? ¿Por qué es importante para ti esa mentoría? Es importante comprender que la riqueza material es la materialización de lo que soy. Quién soy, en quién me convierto, en quién me transformo, es lo que me transforma a mi alrededor. Lo que atraigo es lo que soy. Lo que vivo es lo que soy. Lo que siento y lo que creo es lo que soy. Ahora quiero que escribas cuáles son los resultados que realmente estás teniendo. ¿Cuáles son realmente los resultados que estás teniendo? ¿Cuáles son realmente los resultados que estás teniendo? ¿Cuáles son los resultados que realmente estás teniendo en este momento de tu vida? Dentro del constructo de lo que somos, de la autoimagen, de esa identidad de lo que somos realmente, está muy conectado también, como les decía, con nuestra niñez, nuestras vivencias, pero principalmente va muy conectado nuestros resultados también con nuestra relación que tenemos con nuestros padres. La identidad de quién soy, saber quién soy, va muy conectado. Saber quién soy es crecimiento. Mi crecimiento está desde el punto cuando sé quién soy. Y ese quién soy va muy conectado en la relación que tengo con mamá, con nuestras madres. Todo lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, la identidad que tenemos, lo que pensamos, todo va conectado realmente con esas primeras experiencias que es nuestra niñez, nuestros padres, mamá, papá, nuestra estima, nuestra autoestima, identidad va conectado con todo este tema. ¿Ok? Muy bien. Ok. Alguien que quiera de pronto compartir, alguien que quiera de pronto compartir
El ejercicio, si lo terminaste, alguien que quiere de pronto compartir el ejercicio. Me gustaría que para la siguiente reunión, por favor, estemos conectados con las cámaras para no sentir que estoy aquí hablando solo. Entonces, muy bien. Quiero que compartas, lo puedes hacer a nivel personal. Si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer a nivel personal. ¿Cuál es el propósito de lo que vimos hoy? Es importante comprender que los resultados, si yo quiero resultados afuera, debo primero empezar a crearlos acá adentro. Que si ya estoy teniendo resultados, pero de pronto no los que yo más quiero, hay algo acá todavía que falta por expandir. Entonces, es importante comprender que acá está tanto lo que nos potencia como que lo que nos limita y poder identificar qué es lo que quiero, tener claridad. El tema que he hablado mucho de la claridad es clave para transformar, para construir acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Hoy hablamos sobre los tres, para mí, los tres fundamentales, y es comprender que el 80% de nuestros resultados es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, el 80% de nuestros resultados es lo que creo, es lo que yo creo de mí y sobre lo que voy a lograr. Es mentalidad. El 80% de los resultados es mentalidad. Entonces, debemos ponernos metas altas. Debemos pensar siempre apuntar en alto. El segundo fundamental es que este negocio no es de ladrillos, es un negocio de personas. Entonces, empezar a partir de ahora a ver, no como hacemos todos los agentes inmobiliarios, que salimos y vemos un aviso de se vende y ya nos desnucamos volteando la cabeza cada que vemos un aviso de se vende, sino que vamos a ver a todas las personas como esa oportunidad de negocio. Que esta persona que yo me encuentro aquí va a ser la posibilidad de que yo le diga qué hago, de que me entregue esa casa, esa venta, ese inmueble. Y otra persona que yo me encuentro acá va a ser esa otra posibilidad de que yo le entregue mi tarjeta y sea el comprador de ese inmueble. Entonces, empezar a ver ese segundo fundamental de importancia en que todas las personas son una posibilidad de negocio y debo empezar a prepararme para eso. Y el tercer fundamental es que nuestro negocio se compone de dos protagonistas, quien vende, quien compra. Pero el 80% de mi negocio son los inmuebles. Tener un inventario, enfocarme en que si quiero construir un negocio, debo enfocarme en construir un inventario. Que si yo quiero tener unos resultados económicos, debo enfocarme en construir un inventario no cualquiera, sino en un inventario intencional, con estrategia, con enfoque en saber cuáles inmuebles voy a captar para que me lleven a lograr esos resultados. Y comprender que el 80% de la venta de un inmueble depende de la forma en que capto el inmueble. Primero, 80% más importante, fundamental, mentalidad. Segundo, fundamental, negocio de personas. Cada persona que conozco, que veo, que se relaciona conmigo, es un paso, es un peldaño, es un ladrillo para construir ese sueño, esa casa de mis sueños, esa empresa de mis sueños. Cada persona es una oportunidad. Y dentro de mi negocio, dentro de las personas, el fundamental es tener un inventario intencional. Tener un inventario intencional. ¿Ok? Vimos la importancia del gran porqué, que ese gran porqué nos va a dar, nos va a ayudar a desarrollar esa automotivación. Vimos la importancia de la responsabilidad personal, de hacernos responsables
tanto de nuestros resultados como de lo que tenemos, como de lo que no tenemos, comprender que todo es una decisión. Si no lo tengo es porque yo decidí no tenerlo, pero asimismo puedo decidir empezar en ese momento a obtener, a lograr eso que quiero para mi vida, para mi familia. Es una decisión. Yo elijo, yo decido qué quiero, que para tener una decisión debo tener una prioridad, saber cuáles son mis prioridades. Para tener prioridades debo tener un objetivo, que si yo no tomo decisiones, otros van a tomar decisiones por mí, no solamente en mi alrededor, sino en mi vida, y que las decisiones son movidas por emociones, que son el placer y el dolor. Y vimos que tanto el placer como el dolor son fundamentales, son necesarios para nuestra existencia, para vivir, para poder prolongar la vida. Yo debo sentir dolor, porque lo que me duele me va a permitir crecer. Lo que me duele me va a permitir saber que por ahí no es, que si yo paso y me chuzo y me duele, yo ya sé que por ahí no debo pisar. Entonces, el dolor hace parte fundamental de la supervivencia, que debemos aprender a que cuando algo nos duele o nos incomoda, sea una emoción, sea algo que sabemos que queremos hacer y no lo hacemos, eso es una incomodidad, eso es un temor, eso es un dolor. Entonces, cuando identifiquemos un dolor, algo que nos va a permitir crecer, nos va a permitir dar esos saltos cuánticos, ese crecimiento exponencial, es aprender a identificar eso que nos duele, eso que nos incomoda y preguntarnos, bueno, esto que yo sé que debo hacer, ¿por qué lo postergo? ¿Qué me está impidiendo hacerlo? Entonces, identificar, la emoción que siento es X. ¿Y por qué siento esa emoción? ¿Por qué siento esa emoción? ¿Y qué pasaría si no tuviera esa emoción? ¿Qué pasaría si en vez de no hacer las cosas, qué pasaría si sí las hago? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi vida? ¿Qué pasaría con mi negocio? ¿Con mis finanzas? Entonces, empezar a cuestionar eso que nos genera incomodidad, eso que nos representa temor, eso que nos representa dolor, cuestionarlo y decir, ¿y por qué no? Porque, ¿qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si me lanzo? ¿Qué pasaría si llamo? ¿Qué pasaría si salgo? ¿Qué pasaría si hago esas cosas que yo sé que me van a permitir crecer? ¿Ok? Entonces, la importancia de identificar el dolor, tanto en la vida, en las emociones que tenemos, como en los hábitos. Vimos también el tema de la herencia y la montaña, de que imaginemos que nos ganamos $1.000.000, te lo ganaste, pero para recogerlo debes ir por una llave que está en la montaña Bolívar o en el Nevado del Ruiz, en la parte más alta del Nevado del Ruiz, y debes subir allá que hay un cajoncito en la parte más alta con una llave para que cuando la traigas vas a poder abrir la bóveda donde está ese $1.000.000. ¿Lo harías? ¿Irías, subirías esa montaña? Y vimos acá los primeros pasos, unos primeros pasos para subir esa montaña. Vimos abundancia espiritual, que realmente todos tenemos y disfrutamos de la abundancia espiritual, que es diferente a la riqueza material. Y pudimos hacer un ejercicio para identificar toda esa abundancia espiritual que tengo y pudimos identificar también de la riqueza material qué es eso que deseo. Adicional, hicimos un ejercicio de ver de 0 a 10 cómo estamos con esa abundancia espiritual. Vimos también qué me falta para llegar a 10 en cada área de esa abundancia espiritual. Y también vimos que conectar al 100% en lo posible con esa abundancia espiritual es lo que me va a llevar a conectar con esa riqueza material. Vimos también, la pregunta es, ¿quién soy en este momento? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, y saber quién soy
poder tener esa claridad de quién soy y de qué quiero, me va a permitir tener ese crecimiento, esos resultados. ¿Ok? Entonces, muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, eh, vamos a continuar. La clase 2 ya vamos pues con el tema ejercicios inmobiliarios y demás. Entonces, bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en un siguiente capítulo. Que pasen una feliz noche. Dios los bendiga.